Alfredo Blanco, economista, profesor universitario, un hombre que además es de la casa, porque Alfredo tiene su propia participación aquí en Canal C. Bueno, ¿cómo ves estos anuncios que se están haciendo, particularmente en lo que se refiere a la renegociación de la deuda, la atención de los problemas económicos y sociales, la creación del Consejo contra el Hambre? ¿Cómo lo ves a todo esto? Bueno, mi impresión, por supuesto, todavía son conjeturas, ¿sí? Porque parece razonable que el presidente electo no anuncie el gabinete para que no se desgaste. Y entonces hay distintas declaraciones, muchas coincidentes, tal como señalabas, y otras que son claramente contradictorias, lo cual agrega una dosis de incertidumbre para quien tiene que tomar decisiones, ¿no? Lo que no hay duda son cuáles son los problemas. No hay duda ¿seguro? De que en la agenda va a figurar el problema de la inflación, va a figurar el problema del tipo de cambio, va a figurar el problema de la pobreza, es un problema estructural, pero que seguramente va a demandar alguna estrategia. Digo, de esos problemas, mi impresión, e insisto, no sabemos, todavía no ha sido anunciado formalmente un programa, pero mi impresión es que el gobierno va a caminar por un andarivel bastante estrecho entre la necesidad de reactivar o de ayudar a que rebote la economía, que mejore el nivel de actividad, y el hecho de que la tasa de inflación es elevadísima, y aumentar la demanda agregada en la Argentina. En el sector privado, digamos, es complicado porque el sector privado está atravesando la recesión y decirle, mire, aumente los salarios para que tenga dinero la gente, muchas empresas no pueden hacerlo, y en el sector público tomar esa decisión va en contra del objetivo de mejorar el perfil fiscal, es decir, de mejorar la salud de las cuentas públicas. De manera tal que creo que es bastante complejo digamos, lo que tiene por delante. Me parece que todavía, a veces a mí me da la impresión, no solo del presidente electo, sino del que está en ejercicio, que siguieran en campaña, ¿no? ¿Sí? En realidad, ya pasó, ya tenemos el presidente, y sería bueno un poco más de precisión y sobre todo un poco más de prudencia a la hora de abrir, digamos, de decir anuncios que pueden generar expectativas que después no se pueden cumplir, Y me parece que con esto de poner dinero en el bolsillo de la gente, me parece que hay algo de eso. Yo creo que puede haber posibilidad de que haya algún rebote, pero eso no es una cuestión sustentable. No, eso es, digamos así, es decir, tenemos el agua acá. Claro. Es decir, para que por lo menos la boca, además de la nariz, estén afuera y podemos seguir respirando. Sí, el problema es que después, si no se resuelven algunas cuestiones importantes de la economía, vamos a volver a la misma situación. Argentina, los ciclos de crisis cada vez son más breves, el periodo en el cual la economía rebota y vuelve a caer. Y cada vez más agudos. Y cada vez más profundos. Y ahora tenemos un nivel de pobreza realmente muy alto. Entonces, me parece que el próximo gobierno tiene por delante, por no hablar del tipo de cambio, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hacen con el tipo de cambio, Las propuestas que hasta ahora se han escuchado son de aquellos que dicen desdoblemos un mercado cambiario. Por ejemplo, Cavallo ha sostenido esa idea. Aquellos que dicen, ¿por qué no hacemos que el dólar llegue a 100 y ponemos retenciones? Joaquín Cotani, un economista egresado de nuestra Escuela de Economía. O quien dice, bueno, quedémonos con esto que parece que estamos tranquilos, ¿no? Pero lo que pasa es que con el nivel de inflación queda atrasado ya. Claro, y todos sabemos que si se llegan a enamorar del tipo de cambio y lo atrasan, ya sabemos cómo termina. Ya lo subimos con Martínez de Oz. Claro, al 1-1. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces digo, y aún antes, el 13 de marzo del 67, Crier Bacena llevó el dólar de 2.50 a 3.50 y lo clavó ahí. En el 69, en mayo, seguía todavía en 3.50. ¿Qué es lo que pasó? Estalló después, y porque se había trazado el tipo de cambio. O sea que, digo, me parece que por ahora son todas conjeturas. Todos los días parece que hay un candidato nuevo a ser el Ministerio de Economía. Sí. Ahora dice que La Baña puede estar en el Consejo Económico y Social, es decir, hay de todo un poco. Yo te digo lo que más me preocupa de todo, que la gente que está cerca, Nielsen, Culfas, ahora lo nombran a veces a Matías Guzmán, no tienen el mismo diagnóstico. Entonces eso es complicado porque la decisión van a ser medidas que vaya a saber si hay totalmente de acuerdo. Digo, por ejemplo, si Pese va al Banco Central y Culfas fuera ministro, ¿habrá entre ellos la posibilidad real de coordinar? Porque hay un problema de coordinación de la política económica. Y eso a mí me da cierta preocupación. Bueno, vos sabés que, por ejemplo, los economistas de la Fundación Mediterránea, en un informe sobre todo análisis de coyuntura,
han dicho, por ejemplo, que parecería inevitable que haya de nuevo una emisión monetaria, es decir, maquinita a niveles realmente muy importantes. Y si estamos hablando de que hay algunos que pronostican para el año que viene una inflación del 45%, si le ponemos la maquinita adelante, ¿a cuánto se va la inflación? ¿A cuánto se va el dólar? Sobre todo en un país que no tiene moneda y donde hablar de suspenderles el dólar es peor que si le habla de suspenderle la soga a los cordobeses el fernet con coca. Más o menos una cosa igual. Es decir, porque estamos hechos en esa cultura, lamentablemente es así. Sí, se calcula que hay 50.000 millones de dólares guardados en el colchón en Argentina. Ni hablemos de la plata que está afuera, ¿no? Sobre el tema de la emisión, digamos que, de hecho, ya la idea de control monetario que se inauguró en el último retoque del acuerdo con el fondo se dejó de lado. Cuando uno mira ahora que el Central ha comprado, no sé, 1.500, 1.600 millones de dólares. 1.650, exactamente. A eso, claro, la contrapartida de eso es emisión monetaria, obviamente. Claro. Si no hay un desborde monetario, de todos modos va a haber la posibilidad de administrar eso en el sentido que el pase a precios también depende de las condiciones de la demanda y en la medida en que no se recupere el poder de compra, probablemente las empresas no puedan pasar todo a precio. Ahora, si viene algo, yo recuerdo siempre Mercedes Marcó del Pont, siendo presidente del Banco Central, dijo, en realidad podemos aumentar la cantidad de dinero que no va a pasar nada, y la base monetaria creció 30% ese año, y fue el periodo en el cual todos los años iba creciendo la inflación. Seguro. O sea, yo soy de los que creen que la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario, porque eso es lo que explica que la estrategia de plan de metas, que la estrategia de control de la base monetaria de este gobierno no haya funcionado, me parece. Pero tampoco se puede hacer cualquier cosa con el dinero. No, seguro. Menos lo que decía inflación, que la generación, claro, que la emisión de dinero no incide en los precios. No genera inflación. Ahora, lo que realmente creo yo es que deben atacarse varias causas, ¿no? Digamos, la inflación argentina ya tiene un componente inercial inmenso, ¿no es cierto? Los que creen que yo el otro día escuché a un colega decir, si hay un fogonazo inflacionario van a licuar las deudas, van a licuar el déficit fiscal, eso es la prehistoria de la economía. Hoy uno mira cómo está compuesto el gasto público y va a ver que un porcentaje elevadísimo está indexado, de manera tal que por más que hagan una devaluación... Están indexadas las jubilaciones. Bueno, en plan, el gasto previsional es un porcentaje muy importante. Y todos los planes sociales que van del lado, ¿no? Y eso es una parte muy importante del gasto público. O sea, bueno, son el 60 y pico por ciento. Entonces yo lo que digo, tienen un sendero estrecho para trabajar margen de maniobra sobre eso, ¿no es cierto? Algunas cosas las van a encontrar mejor, otras no. Van a encontrar mejor la estructura de precios relativos. Hoy, en 2015 las tarifas cubrían más o menos 10-12% del costo de los servicios. Sí. Hoy cubren un poco más, a pesar de que se puede hablar del atraso. Ahí van a encontrar un poco más ordenado. Las reservas que van a recibir, a pesar de los problemas que hemos tenido, probablemente sean más altas que la que recibió Macri, que era 0, cuando asumieron el día 15. O sea, hay algunas cosas mejor, pero hay muchas peor. Y la lección que deberíamos sacar de esta experiencia que hemos tenido en estos últimos 4 años, de un gobierno que asume con el país en default, con la inflación que está creciendo, parecía que lo resuelve y lo entrega de nuevo con un país con restricción a la compra de moneda extranjera. Con algunas cosas semi-default. Claro, el reperfilamiento. Sí. Pero digo, alguna cosa que deben aprender es que debería haber, yo espero, primero que el gobierno que viene no se crea como creyó el que se va, que la inflación es un problema sencillo de resolver. Porque la inflación es básico. Es el reflejo. Lo llevamos en la sangre, la inflación. No, y es el reflejo de los desequilibrios que están no solamente en lo monetario. Entonces, por eso es que se habla de que hace falta un plan, digamos que cuando no tendría mucho sentido anunciar vamos a hacer tal cosa con el tipo de cambio, si al mismo tiempo no se dice qué va a hacer con las cuentas públicas, qué va a hacer con la política monetaria. Digamos, todo eso ¿qué va a hacer con las provincias? Que son además una base para que pueda gobernar, porque ahí hay parte de la alianza gobernante está en cabeza de los gobernadores. O sea que me parece que en realidad está bien que no hagan muchos anuncios. Lo que no está bien es que no estoy muy seguro de que tengan el mismo diagnóstico los que están rodeando al presidente electo. ¿Sabes una cosa, Alfredo?
lo ha dicho el propio presidente de la Nación, lo han dicho sus ministros, en esta transición no se han acercado a pedirles datos. Dicen, en todo caso nos vamos a ir y les vamos a dejar todos los papeles sobre la mesa, que no son papeles, por supuesto, ahora es todo computación, pero le dejarán todas las claves. Me imagino no le va a pasar lo que le pasó a Macri, en el sentido de que ni siquiera le dieron las claves de las computadoras, ¿no? Eso fue un problema realmente muy serio. Pero yo no sé cómo vos podés enfrentar, porque acá se te escapa un hilito y es como si se te enreda toda la madeja. Y la madeja es muy grande y muy complicada. Entonces, un pequeño detalle puede ser importante para la macroeconomía. Y si no ven esos pequeños detalles que pueden estar sobre la mesa o están en las computadoras, habrá que ver cómo los solucionan, por supuesto, además con un componente ideológico totalmente distinto al que ha tenido Cambiemos. Sí, por esto que decís, además es muy importante que el próximo gobierno, no sé si lo va a hacer, pero no repitiera la experiencia de decir no quiero tener un ministro, sino que voy a particionar el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía. En realidad me parece, ¿por qué? Porque si uno hace eso, en realidad aparecen los problemas de coordinación de la decisión de política. ¿Qué fue lo que le pasó a Macri? No lo pudo terminar de solucionar a lo largo de todo su mandato. Porque él tenía la idea, me parece a mí haberlo escuchado, de que no quería un ministro, superministro. Sí, no quería alguien que le hiciera sombra, esa es la verdad. O Marcos Peña no quería alguien que le hiciera sombra. Marcos Peña. Son yo creo que los errores políticos muy grandes que ha tenido. Yo soy más partidario de que el ministro de Economía tenga cierto poder de veto sobre las decisiones de los otros ministros, porque estamos en una situación de emergencia económica. Entonces, hacer lo que hacía Cavallo. Como hizo Cavallo, más allá que uno pueda no estar de acuerdo con lo que hizo, pero uno sabía que lo escuchaba Cavallo y era la decisión del gobierno. Claro. A veces había que escucharlo a Cavallo más que a Menem. Claro, sí, ni Menem se atrevía a decirlo. Y en este último periodo hemos visto que alguien decía algo y después otro hacía otra cosa, y este gobierno de tener el récord de tomar decisiones y volver para atrás, de manera tal que lo ideal sería que tenga un ministro que tenga realmente poder sobre el resto del gabinete. Bueno, fíjate vos una determinación que se ha tomado hoy que no es menor, porque va a uno de los aspectos fundamentales como son los precios relativos de las tarifas. Se ha postergado el aumento en el gas hasta el mes de febrero. Sí. Es decir, hacete cargo vos, viejo. Sí. Es decir, porque ya me hizo cargo de muchas cosas, ahora hacete cargo vos del tema del tarifazo del gas, porque es importante, es decir, lo que está atrasado el gas, un 45% es el atraso que tiene. El tema de energía es un tema que, bueno, no está claro quién va a estar en esa área, pero es un tema complicado, porque los anuncios que se han hecho pues, suenan bien, digamos, decir, pues no vamos a desdolarizar, etcétera, etcétera. Pero algunos de esos anuncios pueden significar que deje de ser viable Vaca Muerta. Entonces... Ese es un tema... Me sacaste la pregunta. Es complicado. Yo creo... He leído en algún lugar también que parece ser de que van a tratar de separar Vaca Muerta del resto de las decisiones y tener un programa especial, porque sin lugar a dudas, decisiones que pueden sonar bien vistas de adentro suenan muy mal vistas de afuera. Sí, porque Vaca Muerta ya dejó de ser un proyecto. Claro. Nos está permitiendo, por ejemplo, volver a exportar gas. Sí. Es decir, ya está cada vez más, son cada vez más las promociones que hay en todos los lugares donde vos ves, inversión inmobiliaria en Vaca Muerta. Eso es lo que fue Los Ángeles en el momento del crecimiento exponencial del oeste de los Estados Unidos. Eso ya está en marcha. Y es más, es decir, hay reacciones inmediatas por parte de las compañías que están invirtiendo allí. La determinación, por ejemplo, del congelamiento de las naftas hizo que se paralizaran inversiones, pero no estamos hablando de miles de millones de dólares, se paralizaron. Por eso es tan importante, por eso te iba a hacer la pregunta. Creo que ahí va a haber un programa especial, supongo yo, leí algo de eso, para tratar de que, además la explotación, digamos la tecnología del fracking es mucho más cara que la otra, o sea que las inversiones son muy voluminosas, y aparentemente harían un programa especial para eso, ¿no? Pero bueno, hay que verlo, por ahora hacemos conjeturas. Yo siempre digo, Keynes dijo en el siglo XX que el futuro es incertidumbre. Ahora acá, el futuro incertidumbre, el presente incertidumbre, lo único que no es incertidumbre es lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años y no hemos sido capaces de resolver los problemas de fondo de la economía. Claro, uno de los problemas de fondo, que además hay un reclamo generalizado por parte, por ejemplo, por un lado Acevedo, que se ha mostrado en este sentido de acuerdo con Alberto Fernández, pero, es decir, el reclamo que
A eso es lo industrial. Hoy la Cámara de Comercio de Córdoba, que ha salido con un comunicado que más o menos es el mismo comunicado que tiene la Cámara Argentina de Comercio, en el sentido de que es imposible seguir con la misma estructura laboral, seguir con una presión inflacionaria que es inaguantable. Es decir, y lo mismo cabe para todas las actividades económicas. Ese es un tema no menor porque si realmente queremos que haya un repunte de la Argentina y que de una vez por todas veremos de prácticamente 2 años y medio de estancamiento. Estancamiento con inflación, esa maldita palabra, estanflación. Es decir, hay que salir de eso porque si no este país, yo no sé a dónde vamos, ¿no? Sí, va a ser complejo. Te voy a agregar una preocupación, ¿no? Yo digo, en términos de decisiones económicas, en términos de decisión económica, bueno, algunas pueden ser buenas, otras mal, otras regulares. Me parece que transcurridos los primeros 100 días, por decir algo, el presidente, el gobierno, va a tener que tener mucho cuidado para mantener la estructura de alianzas que tiene hoy. Porque hay miradas tan distintas que yo realmente, hay quienes dicen, bueno, en diciembre vamos a tener un estallido. Yo no creo que vayamos a tener un proceso que se desboque la economía en diciembre. No, por lo menos si están muy tranquilos los gremios, que es una cosa muy importante. Yo creo que no va a ser la misma situación, por ejemplo, por el mes de abril, donde pueden haber surgido, ya comenzaron las clases. Pueden haber surgido diferencias, va a haber impactado decisiones como esta de prorrogar un aumento, de patearlo para adelante, decisiones de haber suprimido el IVA en algunos productos que se terminará a fin de año. En fin, hay un montón de cuestiones que le van a complejizar la política económica y lo peor que podría ocurrir es que además tengan una crisis en la superestructura política que gobierna. Yo de eso creo que hay un riesgo. Mira, te voy a decir una cosa, esa forma parte, integra mis preocupaciones, las integran mis preocupaciones desde las PASO mismas. Desde las PASO mismas, cuando había la certeza de que Alberto Fernández iba a ser el próximo presidente de la Argentina, yo dije, en definitiva, ¿quién va a gobernar? ¿Va a gobernar Fernández? ¿Va a gobernar Cristina? ¿Va a gobernar la Cámpora? Y dentro de la Cámpora, ¿qué sector de la Cámpora va a gobernar? Es decir, ¿cuál va a ser el nivel de poder que van a tener? Por el momento parece que todo, porque, por ejemplo, ¿quién ha estado presente en todas las reuniones fundamentales de integración del gabinete? Máximo. Sí, sí. No estuvo Massa, por ejemplo, no lo invitaron. Es decir, que los que tomaron las decisiones sobre el materia de gabinete fueron Fernández, Cristina y Máximo. Y después Fernández salió a decir que no le parece mal que Máximo sea el próximo presidente de Argentina. Sí, bueno, pero esas son cosas que dice, yo supongo que está tratando de ver cómo se ordena. Ojalá que fuera así. Lo que pasa es que si hay una crisis, si se profundiza esta idea de que no gobierna él y demás, eso para la economía es terrible. Porque no es cierto que cuando hay crisis política la economía puede seguir. Hay gente que dice, viste, España no tiene gobierno y la economía sigue. Viste, Italia se cae el gobierno y la economía sigue. No sigue. Comparé España y Italia con cualquier otra economía europea y va a ver que no sigue. No. Menos aún acá, que las convulsiones a veces son mucho más violentas. Y hay temas fundamentales que no se terminan de terminar porque ¿quién le pone el cascabel al gato al tema jubilatorio? No se lo pueden poner en Alemania, no se lo pueden poner en Italia, no se lo pueden poner en España. ¿Por qué? Porque la gente ahora vive en 85 años. Sí, un problema actuarial, digamos. Claro, entonces es un tema que no sabemos exactamente dónde está y cuando entramos a hacer discursos altisonantes y no está la platita que los sustenta o que le da cimiento, es muy difícil solucionarlo y sobre todo las expectativas de la gente, porque si la gente que votó a Alberto Fernández se ve que se trata de una frustración más, lo de Chile, desde mi punto de vista, no quiero ser agora, lo de Chile está cercano. Sí, de todos modos, para levantarte el ánimo, a veces las circunstancias muy duras hacen que las sociedades reaccionen mejor, y entonces a lo mejor, en algún momento, por lo menos creámoslo ahora, va a haber una luz que nos diga que es posible llegar a pasar la tormenta.